La oposición ha decidido, vamos a ir por los votos, pero la situación está tan complicada, aunque parezca ingenuo, el régimen está tan preocupado y está reaccionando tan violentamente que yo digo, incluso dominando el sistema electoral, ellos piensan que no pudieran ganar. ¿Cómo están? Muy bienvenidos a una nueva entrevista de Nicole Rodríguez. Quedan muy pocos días para las elecciones en Venezuela, solo 5 días, con un presidente en ejercicio que ya lleva 11 años en el poder. Estamos hablando de una democracia, se van a poder hacer realmente elecciones como la entendemos, con libertad, con una oposición que ha podido hacer campaña. No sé, vamos a estar conversando de las elecciones venezolanas y de la proyección que se puede hacer del resultado el día domingo, de las opciones que tiene Maduro, de la presión internacional. Todo eso vamos a estar analizándolo con Casto Cando, un periodista muy destacado de investigación, editor, documentalista. Algunos que nos siguen en YouTube yo creo que lo conocen porque él también tiene un canal de YouTube con Casto Cando News. Él reside en Miami y desde allá nos recibe para estar en la entrevista de Nicole Rodríguez. Casto, muy bienvenido por primera vez al programa de la entrevista de Nicole Rodríguez. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Nicole, y encantado de estar en tu programa. Bueno, acá abriéndote público también en Chile. Nosotros tenemos público diverso, muchos chilenos en el extranjero que nos siguen y también extranjeros que nos siguen. La colonia venezolana, que siempre me escribe, la colonia venezolana, que es muy importante y grande acá en Chile también, creo que les va a interesar esta entrevista de unas elecciones que me gustaría entender por dónde se mira. ¿Qué esperas tú de las elecciones de este domingo en Venezuela, Castro? Bueno, Nicole, yo diría que para entender lo que puede pasar el domingo hay que entender lo que ha sido hasta ahora la lucha. Como tú lo dijiste al principio, esto es un régimen que tiene 11 años en el poder, pero no solamente tiene 11 años en el poder, sino que Venezuela hace 11 años era un poquito mejor que la Venezuela que es ahora. Ahora la catástrofe, es una, mejor dicho, la situación tiene una dimensión catastrófica que se ha reflejado de diferentes maneras. Una ha sido esta migración masiva que han sufrido muchos países en América Latina, pero además el sufrimiento del venezolano que está adentro, mira, ayer, por ejemplo, se divulgó un indicativo de cuánto se requiere para poder vivir mínimamente en Venezuela. Requieres de un salario de $560 mensuales. Y el salario real de la gente son $3. Es decir, la persona tiene que ganar casi 100 y casi 200 salarios por día para vivir mínimamente. Y esa es la Venezuela de Maduro, esa es la Venezuela que ellos quieren continuar por 6 años más. De modo que esto ha provocado una catástrofe, perdón, una reacción muy dura, muy emotiva, por cierto, con el liderazgo de María Corina Machado, de Edmundo González Urrutia, que es el candidato de la oposición para derrotar a Maduro. Y esto, por supuesto, ha lanzado a la calle ese grito de que ya basta, ¿no? Hay que cambiar. 11 años han sido suficientes y es necesario. Ahora, esto no va a ser lamentablemente de una forma pacífica porque el grupo que está gobernando la cúpula, porque es una cúpula muy, muy pequeña, ni siquiera hay coalición de partidos, hay una cúpula muy pequeña que Estados Unidos ha calificado de un narcoestado, una organización criminal. No lo estoy inventando yo, lo ha dicho el Departamento de Justicia, por ejemplo. Recordemos que el presidente, que Maduro, que es la cabeza de esa cúpula, tiene una investigación criminal por narcotráfico y corrupción en los Estados Unidos. Y ahí, por supuesto, cuando se inicia una investigación en Estados Unidos, desde después que ha venido ya una serie de testigos, etcétera. O sea, lo que el domingo se va a decidir es la continuación de esta cúpula que ha transgredido todas las normas, que ha cometido delitos, que ha sido señalada de tráfico no solamente de drogas, sino también de materiales preciosos, de venta ilegal de combustible, de lavado de dinero en cantidades industriales usando la estructura
de PDVSA, etcétera, versus el otro discurso Ahora, de la oposición. Castro, déjame preguntarte, ¿es ingenuo pensar que se pueden tener elecciones con Maduro? ¿Ya estamos hablando de una dictadura? ¿O realmente se pueden tener elecciones? ¿De qué estamos hablando? Porque la estructura de gobierno que ya tiene Maduro, donde ha cooptado las instituciones, lo que en general he planteado en los programas de análisis es que ya no se pueden tener elecciones libres y elecciones democráticas porque las estructuras que velan por las elecciones ya están cooptadas por la dictadura de Maduro y porque además Maduro no va a dejar que alguien más gane. ¿Es ingenuo o realmente existe una posibilidad de que gane la oposición? Mira, en Venezuela funciona un sistema electoral que tiene algún tipo de autonomía desde el punto de vista tecnológico. Es decir, para que el sistema produzca unos resultados, tiene que haber un proceso de votación. Hasta ahora ellos no se han atrevido, eh, ellos han cancelado, han eliminado candidatos que a ellos les parece que sería una amenaza, como la propia, por ejemplo, María Corina Machado Claro. y otros candidatos de la oposición. Ellos han prohibido su participación, como hizo, por ejemplo, Daniel Ortega en Nicaragua. Pero este nuevo candidato que al principio lo vieron como un inofensivo, un abuelo inofensivo, ahora resulta que es la peor amenaza que tienes. Entonces, pero para describirte el sistema electoral, hay una votación que básicamente se utilizan unas máquinas en las cuales las personas tocan en una pantalla, seleccionan el candidato. Esta máquina emite una papeleta con el nombre del candidato que se escogió en la pantalla y luego esa papeleta se deposita en digamos, en una caja, ¿no? Que es la que recoge todo eso. Al final del día, cuando se cierra la votación, entonces estos votos se cuentan y quedan registrados en una cosa que se llama acta de votación. Esa acta de votación tiene que todas las personas de los testigos de la mesa de las diferentes organizaciones tiene que estar firmada, tiene que estar de acuerdo antes de ser transmitida a un centro de conteo de los votos que está en la capital, que controla el CNE, que es clarísimamente inclinado a favor del régimen. El presidente del CNE, una cosa inaceptable en un país normal, es un militante del chavismo por años, por décadas. Entonces, después que se hace eso, ahora, si la oposición llega a tener, ¿no? Y esto es un mensaje que la oposición ha transmitido, si hace respetar el voto al punto de las actas de votación, entonces es más difícil para el régimen justificar. Ellos se pueden robar el voto cuando quieran. El problema de robarse el voto es que ellos necesitan una legitimidad, sobre todo de cara a las Fuerzas Armadas, que hay resistencias, ¿no? Tú tienes que ganarte, si tú quieres vender la idea de que tú estás, como hace Maduro, que esto es una democracia revolucionaria, tú tienes que entonces tener el voto. Y si tienes que tener el voto, tienes que haber ganado la mayoría en un proceso que no luzca tan fraudulento, ¿no? Y este es el reto. Va a haber una confrontación, creo yo, pero al mismo tiempo el régimen está tan preocupado porque esa votación, aún controlada como la tienen, le sea totalmente adversa, que está amenazando con baños de sangre, está diciendo que Venezuela se precipita a una guerra civil si Maduro pierde. Es increíble todo lo que Gato, está por eso te pasando. preguntaba entonces de qué democracia estamos hablando, si además ha perseguido a todos los opositores. Hace unos pocos días atrás detuvo al jefe de seguridad de María Corina Machado, ex jurista. Tiene además un número infinito, no infinito, pero un número muy alto de presos políticos. ¿De qué democracia estamos hablando? ¿De qué campaña? Entonces, por eso yo te preguntaba si es muy ingenuo seguir insistiendo con elecciones para que haya una transición pacífica y una salida de Maduro. Pero por lo que tú me estás explicando, todavía existe una ventanita de posibilidad, por lo que veo. Es lo que está diciendo la oposición, es lo que está diciendo María Corina Machado, que por cierto, para la gente que no la conoce bien, ella, digamos, su carrera política se inició alrededor de una organización que se llamaba Súmate, cuyo trabajo era monitorear elecciones, chequear que se produjeran las votaciones correctas, que se respetaran los procesos. Es decir, estamos hablando de una persona, María Corina Machado, que es especialista, tiene un postdoctorado, por decirlo de esa manera,
en elecciones, ¿no? Cómo se ganan, cómo se cuidan los votos, en el sistema que está actualmente en vigencia en Venezuela. Ahora, es una ingenuidad. La oposición ha dicho y María Corina ha dicho, podemos ganar, porque tú puedes manipular el sistema de votación si tienes una votación cerrada, una diferencia de 5 puntos, de 8 puntos, de 10 puntos. Pero cuando la diferencia es 40 puntos, como ahora, es imposible, es muy complicado revertir votos sin que luzca, no solo luzca, sino que sin que sea fraudulento. Y aquí es donde viene exactamente el reto. ¿Qué va a pasar? ¿Cuántos países van a reconocer? Ya ha habido unas advertencias. Ayer, por ejemplo, estaba Lula da Silva advirtiendo a Maduro, tú tienes que aprender a perder, ¿no? No siempre se gana. Y luego ha habido una reacción crítica en Chile también, en muchos países, ¿no? Que pudieran haber sido aliados de Maduro en cierto momento. Sí, voy a ir al tema de los países latinoamericanos y la respuesta, pero antes quería seguir en el tema de las elecciones. ¿En qué línea, Castro? Ya hay muy malos antecedentes con respecto a si Maduro acepta o no los resultados de las elecciones. En 2015, cuando se hicieron elecciones parlamentarias, ganó la Mesa de Unidad Democrática, que era de la oposición, y Maduro no lo aceptó. Levantando un organismo paralelo. Luego, acuérdate de todo lo que significó que la comunidad internacional en las elecciones presidenciales del año 2019 eh, respondieran legitimando a Juan Guaidó como un presidente interino, que después se fue diluyendo, después no resultó, pero ya lleva dos grandes e importantes elecciones que no ha reconocido el resultado. Por eso también vuelvo a la pregunta inicial. Me parecía muy poco probable que incluso con esa diferencia que marcan las encuestas, Maduro vaya a aceptar una derrota. Mira, en el 2015 el régimen aceptó la derrota, es decir, ellos aceptaron que perdieron la Asamblea Nacional. Lo que ellos hicieron fue luego eh, torpedear digamos, lo que estaba haciendo la Asamblea. Por ejemplo, ellos nombraron comisiones que pasaban por encima de la Asamblea Exacto. Nacional, es decir, trataron de desconocerla en la práctica, aunque reconocieron la derrota, ¿no? Ahí, eso pero yo creo que también reconocieron por el hecho de que se trataba de elecciones legislativas, no eran elecciones presidenciales. Ha habido también un precedente. En el 2007, por ejemplo, Chávez intentó modificar la constitución que había erigido 7 años antes apenas, ya 7 años después quería cambiarla otra vez. Entonces sufrió también una derrota. Otra vez, era un referéndum consultivo que no aprobó, que no pudo hacer la trampa. Y entonces, o sea que ha habido momentos en que el gobierno, en que el régimen ha perdido y ha aceptado la derrota. Ahora, en presidenciales es diferente porque el problema que ellos tienen, Nicole, el problema grave que ellos tienen es que después de tantos años en el poder, el chavismo ha estado gobernando Venezuela por 25 años, 26 años, 25 años. Entonces va a llegar un punto en que, o mejor dicho, ha llegado un punto en el cual la Exacto. gente no quiere seguir escuchando nada de eso, no quiere, ya se agotó el modelo, no existe, además, todo lo que ha producido, corrupción, etcétera. Y la otra alternativa a no votar es la confrontación violenta, porque tienes dos opciones: o sales a pedir más democracia a través de un voto, por muy ingenuo que parezca, no, o entonces te vas a una pelea violenta que sería una guerra civil o que pudiera ser. Entonces, allí es donde hay un problema. La oposición ha decidido, vamos a ir por los votos, pero la situación está tan complicada, aunque parezca ingenuo, el régimen está tan preocupado y está reaccionando tan violentamente que yo digo, incluso dominando el sistema electoral, ellos piensan que no pudieran ganar. Y por eso es que utilizan toda clase de tácticas para amedrentar a los votantes, para cerrarle el paso o restringir la libertad de movimiento de la candidata de oposición. Es decir, tú ves que hay una extraordinaria preocupación, como un nerviosismo por parte del régimen, que a pesar de que tiene control del sistema electoral, de los militares, de los cuerpos represivos, aún se siente amenazado. Es Sí, Castro, increíble. ¿quedan instituciones democráticas en Venezuela? Te lo pregunto al revés, porque para hablar de que un país es democrático necesita ciertas condiciones, ¿no es cierto? Separación de poderes,
autonomía de algunas instituciones. ¿Queda algo de eso o ya Maduro tiene la institucionalidad totalmente coaptada? Sí, lamentablemente en Venezuela no hay instituciones. El Tribunal Supremo está lleno de personas que además en las reuniones del Tribunal Supremo gritan Chávez no se va o viva Chávez, los propios magistrados. El CNE está en su mayoría, a pesar de que hay un miembro de la oposición de cinco, el resto son chavistas probados con una historia, además trabajando en el gobierno. Luego, todos los tribunales están llenos de personas que si se trata de un caso en la cual tú eres visto como un rebelde, como un contrarrevolucionario, no tienes suerte, ¿no? Y luego, pero además de todo esto, también está el fenómeno de la corrupción que permea todo, ¿no? Que probablemente es peor que la cooptación de las instituciones, porque modifica todo, o sea, distorsiona verdaderamente el sistema de gobierno. Y luego la ley se cumple dependiendo de quién es la persona que afecta o si paga y luego, o sea, es un tema donde las organizaciones como por ejemplo la Fiscalía, y lo hemos visto exactamente con el caso del asesinato de este militar venezolano en Chile. La Fiscalía es un organismo, es un apéndice de la dictadura, no es un organismo independiente como debía ser en todos los países. Sí, voy a ir al tema del teniente Ojeda, pero quiero concentrarme en las elecciones. Castro, el rol de las Fuerzas Armadas, después de 11 años, ¿hay desgaste en la relación de Maduro con las Fuerzas Armadas o bien lo que ha ocurrido en estos 11 años es que la relación con las Fuerzas Armadas se ha afianzado más y están cada vez más involucradas en el gobierno de Maduro? Y te lo pregunto también en la línea de la oposición. ¿La oposición ha tendido puentes con las Fuerzas Armadas? Mira, cuando hay una medición de cómo se siente la gente frente al régimen, los niveles de desaprobación de Maduro son gigantescos, están más entre el 70 y el 80% de la población. Bueno, esta misma medición, este mismo porcentaje también existe porque los militares son hombres que tienen familia, que tienen esposa, hijos, que sufren de la situación real. Sabemos que en el sistema de las castas militares en el chavismo hay una casta muy pequeña arriba que mantiene el control de los negocios, sea narcotráfico, o sea la corrupción, o sea la explotación de oro ilegal, o sea el pago de sobornos, pero esos beneficios no se que son ilegales de todas formas, pero no se reparten o no son sentidos por el resto, ¿no? Entonces hay, por ejemplo, un grupo que son los comandantes medios, ¿no? Donde hay una tremenda insatisfacción. Porque tú hablas de 11 años, pero no son 11 años, son 25 años en los cuales Chávez no siguió porque se murió, pero después siguió Maduro, que empeoró la situación todavía más de la que ya la había traído Chávez, y son 25 años, la gente está harta. Y eso es una de las razones por las cuales se ha endurecido la represión. El otro punto fundamental, o sea, te habla de las encuestas, ¿no? La situación entre los militares es de insatisfacción porque, por ejemplo, el tema de la alimentación, el tema de la persecución interna, ¿no? Y ahí intervienen, por ejemplo, los cubanos. Hay grupos que están constantemente amedrentando a los militares por si hay alguien que expresa por teléfono alguna idea que no les conviene, entonces comienzan a perseguirlo, lo torturan. Hay numerosos casos de personas que están detenidas y a los que no detienen les sacan. Se habla de más de 2.000 altos oficiales que están en sus casas, por ejemplo, que no tienen ninguna, porque no confían en ellos. Entonces hay una situación de quiebre y la gente está buscando otra alternativa. Hasta ahora, el liderazgo de la oposición no había sido lo suficientemente firme como para que los militares dijeran, confiamos en este liderazgo. Pero con María Corina Machado eso definitivamente ha cambiado. Tú me hablas de que si hay puentes de la oposición hacia los militares, es todo lo contrario. Es decir, los puentes están saliendo de los militares para la oposición y eso es una cosa que no se había visto hasta ahora.
Claro, pero también me imagino que no es tan sencillo porque hay militares involucrados directamente en la dictadura de Maduro. Yo he leído algunos reportajes, tú me gustaría saber si es cierto o no, en los cuales Maduro premia a altos generales con $1 millón mínimo en sus cuentas bancarias, es decir, se los ha estado comprando. ¿Funciona así o no? Sí, pero vuelvo y repito, tú puedes mantener contacto a un jefe arriba, pero la contentura del jefe arriba no necesariamente significa que toda la gente está contenta de abajo, ¿no? O sea, Claro, cuando el general arriba no comanda la tropa que sale a la calle, por ejemplo, en caso de un conflicto de guerra civil. Las personas que van a morir o que van a arriesgar sus vidas no tienen que ver con el general. Y esa es justamente la insatisfacción que hay tremendamente en los cuadros militares, porque está una cúpula arriba que tiene perfecto goce de privilegios, pero son ellos nada más, es una, digamos, limitada cúpula, pero el resto de los soldados están padeciendo persecución, salarios también muy bajos, mala alimentación, es decir, todos los problemas que los venezolanos de la calle, a pie, sufren, también los sufren los militares claro. en su gran mayoría. Ahora, Casto, hay una diferencia en estas elecciones. En el pasado uno escuchaba a la oposición hablar de que llevarán a la justicia, a la cúpula de Maduro, era un poquito más combativa. Si pudiera hacer un análisis de la campaña de la oposición, me parece que tendieron puente o fueron más bien con la idea de hablar de una transición pacífica. Y en varios discursos que uno vio en un principio, María Corina Machado, que efectivamente van a derrotar al madurismo y a Maduro, pero en general la estrategia ha sido mucho menos combativa y mucho más de llamar a hacer esta transición de Venezuela y aceptar los resultados. No, no sé si tú lees lo mismo de la estrategia de la oposición. Yo creo que durante años la oposición planteó diferentes alternativas. Por ejemplo, en el 2014, hace 10 años, hubo una estrategia de salir a la calle, de mantener la presión. Esta estrategia produjo una cantidad enorme de muertos, no funcionó. Y el régimen siempre está acusando a la oposición de querer desalojar el poder, a ellos del poder de una manera violenta. Entonces, para no darle excusas al régimen, porque el régimen utiliza esto para perseguirte, para encarcelarte, entonces en la posición ha dicho, no, nosotros no queremos ni violencia, ni queremos los votos, queremos votar, ¿no? Y por eso es que se ha impulsado esta estrategia que pudiera parecer, digamos, un poco ingenua, como tú lo has querido sugerir, pero no me parece ingenua, me parece una cosa porque, o sea, hay que ver que Maduro es tremendamente impopular entre los chavistas también. Y luego, o sea, cuando la oposición plantea esta estrategia en un contexto de cosas de agotamiento, de hartazgo, se acabó el modelo que había. Al contrario, ha producido una cantidad de pérdida de recursos por la corrupción. O sea, no hay precedentes en lo que se ha hecho, lo que ha hecho el régimen en términos de corrupción, de narcotráfico. Pero si ellos plantean el término de que, bueno, hay que entonces sacarlo con la fuerza militar, entonces le estás dando la excusa al régimen y el régimen la va a utilizar en tu Exacto. contra, ¿no? Y va a ser peor. Entonces, pero lo que me parece muy fascinante de todo esto es que aún con la inocencia de los votos o con la ingenuidad de los votos, el régimen se siente contra la pared. O sea, está acorralado y está reaccionando como un animal acorralado, ¿no? Herido. De una manera que hasta un socialista de larga trayectoria como Lula da Silva se está asustando. Él dijo ayer, me asusta escuchar que en Venezuela, si no votan por Maduro, hay un baño de sangre. Debería haber un baño de votos. Exacto. Castro, ¿qué mantiene al poder a Maduro? ¿O quiénes mantienen el poder a Maduro? Bueno, tiene un aparato represivo formidable, un aparato donde se le da prioridad, se asciende a los generales más violentos, a los coroneles más violentos. Por ejemplo, ahora el general en jefe, no general, un alto funcionario que es coronel o fue ascendido recientemente, que es el jefe, uno de los jefes de la Dirección de Contrainteligencia Militar, Alexander Gramko, esta persona que es el jefe torturador, la persona que tiene un caso bien nutrido en la Corte Penal Internacional por las torturas,
¿no? Con testimonios desgarrantes, esta persona acaba de ser ascendida, ¿no? A un lugar prominente. Y esto se ve muchísimo. Es decir, una persona, si tú quieres ser ascendido en el chavismo, pide para que Estados Unidos te sancione, porque todas las personas sancionadas o investigadas por Estados Unidos son ascendidos automáticamente. Y esto es la razón, esto es una de las razones por las cuales el régimen ahí tiene una persecución judicial además, ¿no? O sea, no solamente te persiguen dentro de las Fuerzas Armadas a posibles personas que están en contra o en la calle. Si tú eres, por ejemplo, si estás haciendo un tweet sobre te puede llegar la policía política a tu casa y te mete preso y te abre un expediente de conspiración para querer asesinar a Maduro. Ha pasado numerosas veces y estas personas sufren penas de cárcel donde no hay juicio tampoco, sino que simplemente la tiran ahí y es la protesta internacional. Es decir, estamos hablando de un régimen despiadado, sanguinario, porque hay numerosas muertes y luego dispuesto a matar si es necesario para mantenerse en el poder. Castro, el rol de Tarek William Saab y Diosdado Cabello, efectivamente son los hombres fuertes del régimen. ¿Qué rol o cuánta influencia tienen sobre Maduro o al revés, digamos, de Maduro hacia ellos? Mira, hay el chavismo que cuando Chávez estaba vivo, estaba, digamos, unificado en torno a su figura, ha sufrido facciones, sobre todo con el liderazgo fallido de Nicolás Maduro. Y digo fallido porque después de Nicolás Maduro fue una persona escogida por Chávez, pero que entró en enfrentamientos con otras facciones. Por ejemplo, Diosdado Cabello tiene una facción. Vladimir Padrino, que es el ministro de la Defensa, dirige una facción totalmente distinta aunque estén aliados circunstancialmente, pero a veces están. Había una facción de Tarek Williams, Tarek El Aissami, perdón, que fue vicepresidente, que lo Sí, metieron preso, que estaba relacionado, que estaba en cargo de las relaciones con Irán, con Hezbollah, con Hamas y todos estos grupos del Medio Oriente terrorista, ya no existe, es decir, es una facción. Entonces, Tarek William Saab realmente no es una figura de poder, sino es un mandadero, pues es una persona que recibe órdenes, hay que perseguir, hay que ponerle un juicio, abrirle un juicio a una persona porque es incómoda o lo que sea, y constantemente está, ese es su papel, ¿no? No es una persona que tiene, digamos, un poder. Y Diosdado Cabello, que es una persona que viene del mundo militar, tiene también una reacción, un cierto grupo de referencia dentro del militar. Toda esa generación de militares que estuvieron cerca a Diosdado Cabello fueron desplazados por Nicolás Maduro, de modo que también tiene un poder disminuido y hasta ahora está, digamos, el grupo de Vladimir Padrino, que es el ministro de la Defensa, que mantiene una alianza de los militares, por un lado, y es una persona, por cierto, ¿no? Sancionada por 50 países, una cosa así es. increíble. Y luego está el grupo más cercano de Maduro, que está Maduro, Cilia Flores, la esposa, y luego están estos hermanos Jorge y Delcy Rodríguez, que también tienen. Y cuando hablo de facciones, Nicole, es muy interesante porque cuando tú tienes a una facción en el chavismo en este momento, es porque tú tienes alianzas, tienes empresarios, testaferros, tienes negocios. Por ejemplo, a los militares se les dio una parte de las minas de oro y de materiales preciosos en el sur de Venezuela para mantenerlos, digamos, ¿no? Eso es como un coto para los militares. Después, Delcy Rodríguez tiene un coto en PDVSA, ¿no? Donde los contratos PDVSA son para mi gente, para sus empresarios. Maduro tiene, Diosdado Cabello, el hermano de Diosdado Cabello es el jefe de las aduanas en Venezuela, perdón, del CENIAT y de las aduanas también. Entonces, ahí tienen su manera de proveerse de recursos, y entonces es así como se divide el poder, ¿no? O sea, no solamente es un poder militar o político, sino también es un poder económico. ¿Le han encontrado cuentas a Maduro o eso es muy difícil? Se habla mucho de las riquezas que ha sacado Maduro de Venezuela y cómo se ha enriquecido él también. ¿Le han podido encontrar algo, Castro? Mira, él tiene una acusación aquí en los Estados Unidos por corrupción. Hubo varias operaciones, hubo una operación para sacarle $1.000 millones a PDVSA a través de contratos falsos Sí. y
un tercio de ese dinero estaba dirigido a los hijos de Maduro, de Nicolás Maduro, hijastros realmente, a tres hijastros de Maduro, hijos de Cilia Flores, que estaban recibiendo entre 200 250 mil millones de dólares, 250 millones de dólares. Esto es apenas un caso, y ahí ese caso está abierto. Maduro está mencionado en esa acusación criminal que todavía está en marcha. Y luego hay otros casos numerosos. Hay casos, por ejemplo, Maduro recibió 35 millones de Odebrecht, por ejemplo, ¿no? Que fueron declarados, por cierto, por el presidente en Venezuela, digamos, el enviado, la persona encargada de Odebrecht en Venezuela, lo declaró en un tribunal federal de Brasil. Luego ha tenido otras conexiones con operaciones de contratos con el hijo, Nicolásito Maduro, que se ha hecho cargo de vuelos documentados, de traslado de oro desde Venezuela hasta Turquía, donde también se han identificado algún número de empresas y refinerías de oro, y también en Dubái, ¿no? De modo que hay una serie de investigaciones. Y luego por el lado de Cilia Flores, que es la esposa, también hay, por ejemplo, ellos tenían un grupo, una treintena de compañías en Panamá para hacer negocios de todo tipo y lavar dinero, que esas fueron cerradas. El gobierno panameño dijo, no vamos a permitir esto, es demasiado escandaloso. Luego tenían negocios en República Dominicana, tenían negocios incluso en Estados Unidos y luego en otros países de América Latina también. Los hermanos Rodríguez, por ejemplo, tienen una relación muy estrecha en México, tienen negocios en México, tienen negocios con testaferros de origen árabe, tienen contratos petroleros. sea, Eso está bastante es documentado. una multinacional, digamos, Del el crimen, régimen de claro. Maduro. Es una multinacional del crimen. Claro, ahora, No es, escuchando, mira, disculpa, pero no es retórica, ni es exacto. panfletarismo, es una realidad. Es una realidad. Ahora, escuchando todo eso, uno dice, bueno, si es que existiera la posibilidad de que asumiera una derrota el día domingo, esto tendría que ser con una amnistía, es decir, dudo que simplemente acepte una derrota y se vaya para la casa, sino que con todo eso y ese perfil político y económico que tú me estás describiendo, para que Maduro deje el poder, se le tendría que otorgar una amnistía, porque si no, no lo va a dejar. Y una amnistía incluso de países importantes como Estados Unidos, ¿no? Mira, él ha pedido antes la amnistía. Maduro no es que te siente a sus anchas, ¿no? Donde está. Acuérdate que él forma parte de una mafia donde los otros jefes mafiosos también, o sea, tú no te puedes salir, ¿no? La famosa ley de la mafia italiana, la omertà, tienes que quedarte hasta el final, quieres guardar silencio, tienes que continuar, ¿no? Es para el bien de todo. Una vez que tú te metes en una mafia, no te puedes salir jamás. Entonces, Maduro ha tenido expresiones y ha tenido negociaciones para querer irse de allí, querer mudarse a otro país, pero las presiones internas ha sido muy fuertes. Lo que él pide también ha sido inaceptable, porque, por ejemplo, hubo una negociación, yo hice un video en mi canal sobre ese particular evento. Ellos hicieron una negociación durante la época de Donald Trump para la presidencia de Estados Unidos, donde ellos querían poner unas condiciones. Nos vamos, pero necesitamos, y una de las condiciones era, necesitamos un fondo de 500 millones de dólares. Esa era una de las peticiones. La otra petición era, necesitamos que nos protejan a como a 50 personas de nuestro entorno. Entonces, Estados Unidos consideró que era no solamente inaceptable, sino que él no tenía la credibilidad, porque una de las cosas que utiliza el régimen con mucha frecuencia es la mentira, ¿no? Y tú lo ves en el caso de Tarek William Saab, con el caso del teniente Ojeda, tú lo ves por todos lados, la mentira como estrategia y como arma política. Entonces los Estados Unidos dijeron, mira, estamos, o sea, lo podemos hacer, ¿no? No es que no es, pero el problema es que no creemos en ustedes, ¿no? Ocurrió, ellos se burlaron de Estados Unidos o de cierto funcionario torpe, ¿no? Juan González, asesor de la Casa Blanca para América Latina, que le liberó a Alex Saab, ¿no? Que por cierto, Alex Saab tenía una conexión en Chile. Es un tipo que financiaba a un senador en Chile, eso lo publiqué yo también, Sí. y en Puedes todos decir el lados. nombre, Castro, no hay problema. Alejandro algo, no recuerdo el Navarro. apellido. Sí, que es uno de los defensores de Nicolás Maduro en Chile. Y lo ha sido siempre, ¿no? Es muy alto miembro del Foro de Sao Paulo, etcétera. Así es. Ahora,
Hablemos del rol de Cuba. ¿Sigue siendo el país con mayor injerencia, su cúpula militar y política de los cubanos? ¿Sigue siendo el mayor, el mayor poder sobre Maduro o hoy hay otros países que tienen mayor influencia? Mira, el rol de Cuba unos años atrás fue muy importante, había dinero en Venezuela, se calculaba que habían decenas de miles de cubanos, muchos de ellos profesionales de la salud, pero enmascarados también como operativos de inteligencia. Ha habido, pero esa presencia, por razones obviamente económicas, financieras, no, o sea, está bastante muy disminuida. Aparte de eso, en Cuba la situación está peor que nunca. Es decir, la situación que vive Cuba en este momento, en términos de operatividad, de dinero, de disponibilidad, de crisis económica, es mucho peor incluso en la época que se cayó el muro de Berlín y Cuba quedó desasistida. Entonces, la presencia sigue siendo operativa, ¿no? Pero tiene un extraordinario rechazo, ¿no? Y yo creo que ellos tratan de jugar un papel porque ellos todavía siguen succionando recursos, ¿no? De Venezuela, que siguen chupando, digamos, y mantienen una presencia en una estructura, digamos, militar como la venezolana, pero el rechazo es tremendo, ¿no? Y ellos corren un riesgo posiblemente de que la violencia que se genere también vaya contra ellos. Eso es un elemento. Luego, además de los cubanos, están los rusos, pero los rusos están, digamos, ubicados más en términos de una confrontación de guerra convencional, que no es lo que está planteado en este Exacto. momento. Ellos controlan, por ejemplo, ciertos sistemas antimisiles, como los Pechora, como los S-300, los aviones Sukhoi, por un lado, los radares que ellos tienen en las fronteras con Colombia, con el Caribe, etcétera, con Brasil. Y entonces ahí hay una presencia rusa, pero es una presencia también muy limitada, de modo que si se produce, digamos, un levantamiento militar, yo creo que difícilmente los cubanos puedan parar esa avalancha, ¿no? Y eso es una de las, digamos, de las grandes interrogantes que tenemos para este domingo, que va, o sea, esto puede derivar en una transición, digamos, tan apabullante que se llegue a un acuerdo. Bueno, Maduro, si quieres irte, te puedes ir, resolvemos después, o puede haber entonces una confrontación que puede prolongarse o no, pero definitivamente va a haber factores externos. Ahora, mientras está la acción de los cubanos y la acción de los rusos, posiblemente de los chinos, quizá de una comunidad importante de musulmanes que están en la isla de Margarita, también está Estados Unidos. Estados Unidos está monitoreando de cerca, va a haber o sea, está viendo, recientemente ha habido serie de ejercicios militares por parte del Comando Sur de Estados Unidos en Colombia, en Brasil. Es decir, hay una presencia muy, digamos, extremadamente discreta, pero que no se puede descontar. ¿Y qué pasa con Irán, Castro, o es mayor la influencia rusa en Venezuela? El problema de los iraníes es que hay presencia en algún momento, no sé ahora, pero en algún momento uno de los círculos de seguridad de Maduro era de la Guardia Revolucionaria iraní, pero el problema es que no hay una cultura similar, los musulmanes tienen unos hábitos muy diferentes a los hábitos latinos, venezolanos, luego el tema del idioma, es decir, y luego ellos no se, el problema de la integración, ellos no se integran a la cultura, no se, tú sabes, no hay como una mezcla, ¿no? Cuando alguien entra a una sociedad simplemente se integra, suma las culturas del país y comparte. En el caso de los iraníes no, es más difícil, tienen que estar en enclaves. Al estar en enclaves, todo el mundo sabe que está. Mira, los iraníes están, por ejemplo, ellos durante un tiempo estuvieron en una zona cercana a la petroquímica más importante en Venezuela, de Pequibén, porque estaban produciendo explosivos, ¿no? En la época de Chávez. Entonces todo el mundo sabía dónde estaban los iraníes, porque además los lugares donde vivían tenían signos en iraní. La gente decía, bueno, ahí están los iraníes. O sea que en el caso de un conflicto, tú los tienes ya identificados y ubicados. Claro, igual te preguntaba porque hace 2 semanas atrás Maduro frente a un desfile militar dijo, no estamos solos, estamos con Rusia, nombró a los mismos países que tú me estás comentando. Les quiero decir al pueblo venezolano que no estamos solos, estamos con Rusia, China, Irán,
que nos apoyan, es decir, hizo una especie de amedrentamiento también y de amenaza a la oposición diciendo, cuidado conmigo que estoy con defensas, ¿no? Claro, pero después de allí entonces habló del baño de sangre. Es decir, Sí, cuando tú hablas de un baño de sangre, tú estás primero diciendo voy a reventarle los sesos a la gente, ¿no? Si se me acercan. O sea, es un lenguaje absolutamente primero de un bandolero, ¿no? De una persona sin ningún tipo de referencias morales, nada, no hay nada, ¿no? Por un lado. Y por otro, si tú tienes a los rusos que te protegen, ¿por qué estás pensando en un baño de sangre? Es decir, entonces no te están protegiendo bien, ¿no? O sea, ¿de qué manera estos factores que tú dices que te van a defender, te pueden defender como para que no haya necesidad de un baño de sangre? claro. Castro, el asesinato del teniente Ojeda fue producido por mandato del gobierno de Maduro. Sí, yo creo que es una política de Estado, el asesinato político en Venezuela. Está ampliamente documentado, ha habido asesinatos inexplicables en Venezuela y también fuera de Venezuela. Hay personas que han aparecido muertas o incluso se ha producido lo que se llama el secuestro ilegal totalmente. Ha habido personas que fueron secuestradas en Panamá, que han sido secuestradas en Colombia, que simplemente llega un comando, un escuadrón de las fuerzas militares de inteligencia del chavismo se meten en el país, la agarran a la persona, la trasladan de una manera ilegal, sin notificar o hacerlo a través de un procedimiento legal, nada de eso. Y ha ocurrido muchísimas veces, es decir, ha habido numerosos casos de personas que han sido asesinadas de una manera directa o indirecta. Me refiero a que a veces la persona parece muerta, nadie sabe, a lo mejor se piensa que es un crimen un crimen común, ¿no? Y esto es lo que ha pasado con este señor. Este señor estaba, como se supo después, estaba, En como la muchos lista militares, negra. por cierto, estaba en la lista negra y él estaba activo, es decir, estaba hablando con sus personas, como todo, como es natural, ¿no? Y el régimen sintió que esta persona pudiera significar una amenaza y entonces dirige sus esfuerzos, por cierto, utilizando estas redes criminales que el mismo régimen se encargó de montar, que son, aquí se conocen, Nicole, como los pranes en Venezuela, ¿no? Los pranes son los jefes en las cárceles, es decir, las cárceles no son controladas por las autoridades penitenciarias de Venezuela, sino por los mismos presos que utilizan las cárceles como sus, digamos, sus palacios del crimen, por supuesto, ¿no? Y entonces estas personas, estos carteles que se armaron, como por ejemplo el Tren de Aragua, que es una organización que tiene una gran presencia en Chile, bueno, activa uno de sus asesinos y este asesino procede a, al asesinato. Exacto, Edmundo González hace poquitos días dijo que el gobierno venezolano ha estimulado a las bandas del crimen organizado, además de estos asesinatos políticos. ¿De qué manera se beneficia el gobierno de Maduro de estimular y permitir el crimen organizado y de trabajar junto a ellos, además? Mira, estratégicamente esta estructura, o sea, todos estos carteles, el origen que tiene esto es en esas milicias populares que armó Chávez, inspirado en el modelo de Cuba, de las brigadas de reacción rápida para proteger la revolución, y básicamente fuera del mando militar, porque entonces si se levantaba los militares, entonces él podía utilizar este grupo, estos círculos bolivarianos nacieron así círculos bolivarianos, después se comenzaron a crearse como colectivos, así se les llamaba, y después estos colectivos que fueron armados tremendamente, ¿no? Porque se supone que su trabajo era defender la revolución si se producía un alzamiento militar o un levantamiento, digamos, social, ¿no? Una reacción de la gente. Entonces terminaron utilizando las armas que el régimen les entregó a manos llenas para el crimen. Es decir, como no había actividad, entonces comenzaron a crear estructuras de tráfico de droga, de extorsión, de secuestros. Entonces se hizo famoso el famoso secuestro express, ¿no? En el cual secuestraban a una persona, lo llevaban para un, ¿cómo se llama? Un ATM, no sé cómo le dicen en Chile, donde sacas dinero de un cajero Sí, sí, electrónico, los Red un Bank. cajero automático de banco,
Y entonces le decían, mira, te voy a secuestrar para soltarte, sácame lo que tienes en tu cuenta, entonces lo obligaban. Es decir, se creó una ola de crimen que después se fue internacionalizando, porque cuando tú entras en esta organización, comienzas a querer, comenzaron a distribuir droga, pero después dijeron, bueno, porque vamos a distribuir droga de esto, vamos directo a la fuente. Y comenzaron a crear ellos mismos sus estructuras de funcionamiento y es un negocio redondo porque no los persigue el gobierno, nadie los persigue. Y entonces crearon esa estructura que después comenzaron a exportar para todos países, incluyendo Chile. ¿Y por qué realizaron ese allanamiento a la cárcel de Tocorón con esta fuga del famoso niño guerrero? ¿Fue para simplemente mostrarle al mundo que ellos no estaban con el crimen organizado o realmente ocurrió que el Tren de Aragua se hizo más poderoso de lo que el gobierno podía permitir? Exactamente. Es decir, Claro. cuando ya estas organizaciones se salen fuera de control, cuando comienzan a ya no responder a los intereses, entonces se convierten en enemigos de ellos y los eliminan. De la misma manera como también los propios chavistas que comienzan a desarrollar, como en el caso, por ejemplo, de Tarek El Aissami, que se robó 23.000 millones de dólares de PDVSA, una cifra increíble. Llegó un momento en que ellos dijeron, mira, no nos conviene, entonces lo encarcelaron, lo juzgaron junto con todo su grupo, eliminaron, digamos, esa facción por completo. Y entonces esto les sirve como para la idea, nosotros estamos luchando contra la corrupción. Sí, pero los otros casos que también están documentados de personas que han cometido actos de corrupción y nadie los toca, la gente no es tonta, ¿no? O sea, esto es una persecución selectiva, pero a quienes persiguen son personas que cayeron ya fuera del favor del régimen o quisieron hacerse independientes. Y esto ocurre también, esto mira, esto lo hizo Pablo Escobar muchas veces. Pablo Escobar tenía aliado, pero el aliado que trataba de suplantarlo a él, lo mataba sin misericordia. Eso es lo mismo que hace el régimen de Maduro. Dos cositas, Castro, con respecto a lo que puede pasar el domingo. Si efectivamente vuelve a ganar Maduro o se atribuye un triunfo Maduro, varios analistas proyectan que va a reiniciarse una ola de migración venezolana. Ya son 7,7 millones de venezolanos fuera de Venezuela y dicen que aquí vendría una segunda gran oleada. Eso es por un lado. Y dos, aquí entra el tema de la comunidad internacional. ¿Qué tan importante es que países de la región, aquí mismo en América, no, no le den el triunfo a Maduro, no reconozcan esas elecciones si efectivamente hay fraude, y cuán importante es la presión internacional para efectos de lo que ocurra el domingo? Bueno, la reacción internacional tiene obviamente una importancia porque si nadie te reconoce, entonces es más difícil el trabajo que tú tengas que hacer. Tú puedes vivir sin reconocimiento, pero lo vas a vivir con una degradación del poder que deja abierta siempre la interrogante de adentro, ¿no? La gente dice, pero si tú no eres legítimo, ¿no? Y esa idea, la idea de la legitimidad es una idea muy importante para mantenerte un largo tiempo en el poder sin cuestionamiento. Entonces tú tienes que apagar esos cuestionamientos con una elección que más o menos luzca democrática o justa, ¿no? Cosa que es imposible que ocurra en esta situación. Ahora, Maduro puede desafiar eso, pero todo va a depender de con cuánta gente él va a contar, porque en este momento el reconocimiento de Cuba no vale nada. Cuba no tiene recursos. Cuba está en la peor crisis. El reconocimiento de Rusia tampoco, porque Rusia efectivamente no tiene dinero para sostener a Maduro. China desde hace rato que dejó de prestarle dinero a Maduro. Puede haber un reconocimiento diplomático, pero que la idea de que China va a intervenir, va a enviar soldados chinos, va a enviar un portaaviones o va a enviar una cuadrilla de aviones a Venezuela para proteger a Maduro, no existe tampoco. Y luego Irán también tiene dificultades. Irán ha demostrado que es un tigre de papel, que tiene la amenaza de que va a hacer esto o lo otro, pero cuando se confrontó con los israelíes, inmediatamente, cuando envió aquella ola, ¿te acuerdas? De Sí. 200 drones, los drones se explotaban solos. Es decir, no hay tal eficacia de la Guardia iraní. Y estamos hablando de un. Es decir, yo no sé cuántas horas hay, pero debe haber 18 horas de vuelo entre Teherán y Caracas. Es decir, ¿cómo haces tú para sacar a una tropa que esté en inminente peligro, ¿no? Donde no tiene centros de apoyo. Y de modo que es muy débil, ¿no? Por un lado, y luego tú siempre tienes abierta la puerta de que tú eres un presidente ilegítimo
¿no? Por eso es que el reconocimiento internacional es muy importante. Por eso es que ellos no se han atrevido a cancelar la candidatura opositora de González Urrutia, Mundo González Urrutia. Es decir, que hay también unas presiones, y sin contar con las presiones de Estados Unidos, que Estados Unidos, mira, para hacerlo, para decirlo de una manera que a lo mejor mucha gente no le gusta, o no, pero Estados Unidos tiene el poder para sacar a Maduro si lo decidiera. El problema es qué pasa después de Maduro. Entonces, antes de que llegara María Corina Machado, esa interrogante era un verdadero problema, porque no había un liderazgo firme que los militares aceptaran. El caso de Juan Guaidó, un presidente, como no, muy joven y todo, pero inexperto, incapaz de mantener, de tener un país tan convulso, Sí, ¿no? Cosa que dividió ahora a la María oposición. Corina, claro, ahora María Corina ofrece una perspectiva de liderazgo completamente distinta, una cosa que ha movido decenas de millones de venezolanos a la calle a poner toda la esperanza en esa mujer. La consideran que es una valiente, los militares la respetan, eso es un hecho. Los militares respetan y se pudieran poner bajo el mando de María Corina Machado para continuar la reconstrucción del país, etcétera. Es decir, hay ahorita unas condiciones absolutamente distintas, ¿no? Y como te digo, hay, porque Estados Unidos conoce lo que está pasando, conoce las comunicaciones, cómo se están. Mira, hay satélites militares que están chequeando constantemente lo que está pasando. En esta ocasión, Nicole, va a haber un monitoreo detallado en tiempo real de las elecciones. Estados Unidos va a ver, ¿no? Y una de las razones de esto es porque el impacto de lo que ocurre en Venezuela en las elecciones de Estados Unidos es grande. Es muy importante porque en las elecciones de noviembre presidenciales, detrás del voto venezolano, viene el voto, está el voto cubano, está el voto nicaragüense, de la En gente este que vive en caso, Estados Unidos. claro. Está el voto colombiano también, posiblemente el voto chileno. Es decir, porque todo el mundo está afectado con esto. Sí, Con tú, Maduro es un desastre en todo para sentido. la región, sobre todo en términos migratorios, ¿qué ocurriría en caso de que Maduro siga en el poder? ¿Tú crees que viene esta segunda gran ola migratoria? ¿Cuántos más venezolanos pueden salir si ya han salido casi 8 millones? Mira, si Maduro quiere imponerse con una masacre, ¿no? Es posible que comencemos a ver otra vez. Y Estados Unidos, digamos, por ejemplo, Panamá acaba de cerrar secciones importantes del tapón de Darién, esa zona donde la selva de Darién, que han circulado muchos de estos migrantes. Ya no va a haber por allí. Entonces, ¿para dónde se van a ir, no? Colombia tiene más de 1 millón de venezolanos. No sé cuánto tiene Chile, pero, o sea, esto, Alrededor de 500.000, pero también como han ingresado de una manera bastante irregular algunos, los datos claro, son... pero es que esa es la Pero naturaleza de la oye, es la migración. comunidad más importante. Claro, entonces, o sea, esperen que vienen más, y esto significa, por supuesto, tú puedes estar enviando, digamos, mano de obra, pero la gente que está viniendo ahorita ya no es esa primera oleada de gente más calificada, ¿no? Ya viene una oleada de gente más necesitada, incluso en La términos asistencia. nutricionales, ¿no? En términos, quizás no es la que tiene la mejor educación. Es decir, y esto lo está viendo Brasil también, esto lo está viendo Petro en Colombia. Es decir, esto pudiera empeorar. O sea, Maduro es malas noticias por donde quiera que lo veas. Castro, a modo de reflexión, ya que tengo que ir terminando el programa, ¿cómo es que los venezolanos llegaron a este momento, a esta altura, con un país en el piso? ¿Qué pasó en Venezuela, mirándolo ya en perspectiva, desde la llegada de Chávez? Mira, Venezuela lamentablemente vivió un proceso, digamos, donde el Estado siempre era visto como el gran papá, ¿no? Que proveía todo. En el momento antes que llegara Chávez, había mucho dinero, o la gente creía que había mucho dinero, y que, o sea, en Venezuela siempre persistió la idea de que Venezuela es rica y a mí me toca una parte de esa riqueza sin trabajarla, sin hacer nada. O sea, yo tengo derecho natural de recibir un pedazo de esa riqueza petrolera. Entonces se creó esa idea. Cuando llegó Chávez, Chávez ofreció, vamos a repartir esa riqueza. Y eso fue, digamos, el gran engaño populista de Chávez, porque la gente le creyó. Y Chávez comenzó a repartir, pero en la repartición acabó con todo, ¿no? Y luego llegó el modelo de Maduro, después que se murió Chávez, que todavía cuando Chávez estaba vivo, había todavía, el petróleo no estaba tan mal,
PDVSA funcionaba todavía como industria, pero Maduro introdujo una cosa extremadamente perniciosa que fue el modelo cubano en pleno, ¿no? El modelo cubano en pleno es un modelo de destrucción del aparato productivo por una razón política, porque cuando tú destruyes el aparato productivo, o sea, cuando no hay ricos, no hay oposición seria y tú puedes perpetuarte en el poder. O sea, tú gobiernas sobre unas cenizas de país, que es lo que tenemos ahora en Venezuela. Entonces, este modelo, que obviamente la gente ha venido despertando, esto fue lo que ha causado primero el encantamiento, ¿no?, de Venezuela con Chávez, un encantador de serpiente, un flautista de Amelín, que después se ha sabido. Mira, yo no sé cuánto, no sé si ha habido una última encuesta, pero la popularidad de Chávez en este momento está por el suelo. Chávez es considerado el responsable de todo el desastre que hay en este momento. Ya no es el Salvador que lo era, el gran personaje popular, ¿no? No, no, no. Es visto en este momento en Venezuela como el que inició esta catástrofe terrible que ha llevado a Venezuela al foso como nunca antes un país de América Latina ha llegado. Claro, una mezcla entre populismo y socialismo del siglo XXI, como lo llamaban, pero que al final tenía que ver con métodos de producción socialistas, digamos, no tan distintos. Y después, además, me imagino también, Castro, que hay otra variable que tiene que ver con el desencanto con la clase política, con los partidos políticos, y emergen estos personajes que se dicen ser los salvadores, ¿no? Sí, sí, pero sin embargo, ¿no? La figura de María Corina Machado se ha montado, digamos, lo muy, digamos, la gran diferencia, ¿no? María Corina es vista como una salvadora también, ¿no? O sea, Sí, pero en es otros algo, términos, salvadora en el no, pero sentido de salvadora de la dictadura. exacto, pero al mismo tiempo todo el mundo pone la esperanza, la gente llora, la gente le encomienda a la Virgen, es decir, el liderazgo de ella es un liderazgo que naturalmente tiene esa resonancia de mesianismo, de mesiánica que siempre ha habido en los pueblos de latinoamericanos y en Venezuela en particular. Pero una diferencia muy importante, hay varias diferencias muy importantes. Primero, ella no está engañando, no está ofreciendo cosas que no va a hacer, ¿entiendes? O sea, el populismo está basado en una promesa hueca, vacía, para engañar, para seducir. María Corina no ha hecho eso. Ellos están diciendo, trabajemos juntos por la libertad de Venezuela, vamos a hacerlo juntos. Pero ella no está diciendo, conmigo vas a estar mejor que con Maduro, yo te voy a ofrecer una mejor vida o yo te voy a dar unos subsidios que él no te está dando. No hay nada de esa promesa. Lo que hay es la promesa de reconstruir el país, invitar a las personas que están fuera del país a regresar a Venezuela, a construir un país que está destrozado. La gente está dispuesta a hacerlo, la gente quiere esa libertad, porque por otro lado, ¿no? Nicole, esto es muy importante. El solo, la sola salida de Maduro de Venezuela, Maduro se va de Venezuela y inmediatamente llueve digamos, ocurre una lluvia de cosas benéficas para Venezuela. Retorna, digamos, la inversión extranjera. Hay varios países dispuestos a financiar un gran plan Marshall de recuperación, como el que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial en Europa. Es decir, hay muchos venezolanos dispuestos a regresar con todas las habilidades, con todas las capacidades, con ganas de trabajar. Se acabarían todas las restricciones, las roscas de corrupción que hay, que encarecen los productos importados, que no ayudan a producir la comida que hace falta, que reactivaría la industria petrolera que está caída. Es decir, la sola salida de Maduro, repito, es una... Y María Corina, por supuesto, ha advertido muy claramente que es una reconstrucción donde todo el mundo tiene que trabajar. Estás tocando, te agradezco un montón que hayas estado hoy en la entrevista de Nicole Rodríguez. Noticia en desarrollo. Vamos a tener que estar muy atentos el domingo a ver cuál de los escenarios que hemos estado planteando y conversando se da. Espero que todo salga bien para Venezuela. Acá tocando, periodista de investigación, editor, documentalista. Ustedes también lo pueden ver aquí mismo en YouTube, en Casto Ocando News. Y te dejo invitado para que más adelante comparemos lo que hablamos ahora versus lo que ocurra posteriormente del 28 de julio. Castro, que tenga un muy buen día ya
en Miami. Tú ya en 25 años, ¿no te fuiste por Maduro entonces a Miami? No, no, no. Bueno, en el momento que yo me vine, eso comenzaba apenas a mostrarse, pero lógicamente se mostró después. Se mostró después con una crudeza tremenda, pero Claro, el sí, punto que te me ha fuiste, pero tocado luego ver la volviste. historia desde aquí. Me imagino. Castro, que tengas un muy buen día y a todos nuestros Igualmente, Nicole. auditores, muchas gracias por estar con nosotros en la entrevista de Nicole Rodríguez. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.